Donald Trump y Benjamín Netanyahu se preparan para extender sus zonas de control aquí en Centroamérica. Su puerta de acceso en este momento es Honduras, donde el expresidente Juan Orlando Hernández, ustedes lo recuerdan, sentenciado por narcotráfico a 45 años de prisión en una corte de Estados Unidos y después indultado por Donald Trump, está tejiendo muy afanosamente una red de corrupción para eliminar cualquier resistencia. El plan es simple: ceder a Estados Unidos e Israel el control de las zonas de desarrollo de Honduras, una base militar y el desarrollo legislativo de un entorno jurídico favorable a las empresas de inteligencia artificial, exactamente de Estados Unidos e Israel. A través de nuestras redes sociales, de nuestros programas y de Diario Red, hemos publicado en estos días una serie de audios obtenidos por el equipo de la plataforma Honduras Gate. Se trata de audios que están provocando un escándalo político internacional de primera magnitud con epicentro en Honduras. La filtración de audios de WhatsApp, de Signal y de Telegram fechados entre enero y abril de 2026 destapa una operación transnacional aparentemente dirigida por Estados Unidos e Israel, cuyo operador regional en Honduras y en varios países de América Latina sería nada menos que Juan Orlando Hernández. Hernández fue presidente de Honduras entre 2014 y 2022. En junio de 2024 fue hallado culpable en una corte federal de Nueva York por los delitos de conspiración para traficar con cocaína, uso de armas de fuego y conspiración para traficar con armas de fuego. Fue condenado a 45 años de prisión. Bueno, pues Hernández, según dijo la Fiscalía, habría aceptado sobornos millonarios antes y durante su presidencia para favorecer el narcotráfico en Honduras por parte de bandas criminales. Según esa misma Fiscalía estadounidense, durante su presidencia, Honduras operó como un narcoestado, permitiendo el tráfico de droga con la ayuda de las fuerzas de seguridad del país. Sin embargo, en diciembre de 2025, Juan Orlando Hernández fue indultado. ¿Por quién? Por Donald Trump. Juan Orlando reconoce en uno de los audios publicados que el dinero del indulto salió de una junta de rabinos y que Netanyahu tuvo todo que ver con su salida de la cárcel en Estados Unidos. La hoja de ruta de la trama que revelan los audios presenta a Nasri Asfura, actual presidente de Honduras, tras las cuestionadas elecciones del pasado noviembre, como un presidente de transición para allanar el regreso de Hernández al poder. ¿Y todo a cambio de qué? Bueno, pues a cambio del indulto y del apoyo para volver a ser presidente. Según se desprende de los audios, el gobierno de Honduras entregaría a Estados Unidos la ampliación de las sedes de Roatán y Comayagua. Las sedes son áreas del territorio hondureño en las cuales el país cede su soberanía, creando entornos jurídicos excepcionales favorables a las empresas extranjeras. Al mismo tiempo, el gobierno de Honduras facilitaría que Estados Unidos construyera una nueva base militar al estilo de Palmerola en Honduras. El gobierno también construiría un canal interoceánico para la compañía General Electric y promulgaría una ley de inteligencia artificial a la medida de las empresas norteamericanas. Construiría además un centro de confinamiento del terrorismo en Tegucigalpa, inspirado en las cárceles de Bukele en El Salvador. Nada es gratis en esta vida. Los audios alcanzan mucho más allá de Honduras y nos hablan también de la creación con dinero público hondureño y también con aportes millonarios del gobierno de Javier Milei en Argentina de una célula informativa organizada en Estados Unidos para golpear mediáticamente a Gustavo Petro en Colombia, a Claudia Sheinbaum en México y a la familia Zelaya en Honduras. La célula mediática de la que habla Juan Orlando Hernández en los audios formaría parte de un frente continental contra los gobiernos progresistas de América Latina y estaría comprometida en impedir la victoria de Iván Cepeda en las próximas elecciones presidenciales de Colombia. Los audios harían también patente la nueva estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos para expulsar de América Latina a potencias competidoras. Los chinos estaban ofertando, pero nosotros no vamos a ceder. Esto se le escucha decir en los audios al presidente Nasri Asfura en conversación precisamente con el propio Juan Orlando Hernández. En lo que se refiere al plano estrictamente hondureño, las grabaciones detallan la implementación de varios mecanismos del lawfare
con los que el Congreso de Honduras habría destituido el 16 de abril a un miembro incómodo del Consejo Nacional Electoral y a un magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, tras hacer caer al fiscal general y a la presidenta de la Corte Suprema. Y todo ello, según se desprende de los audios, mediante la compra de votos de miembros del Poder Legislativo. En los audios también se escuchan amenazas de cárcel o muerte contra el consejero electoral Marlon Ochoa, así como la instrucción de Hernández, que llega a citar incluso a Pablo Escobar como referente, al presidente del Congreso Nacional hondureño, a Tomás Zambrano, para que no dude en aplicar cualquier tipo de violencia. En los audios se habla, además, del uso de las iglesias evangélicas hondureñas como brazo movilizador para combatir a la anterior presidenta Xiomara Castro y a su partido, Libre. Tenemos injerencismo de Estados Unidos en América Latina vía Honduras, un narcopresidente indultado por Trump para ponerlo a sus órdenes, dinero de Israel, dinero del gobierno argentino de Milei, células para fabricar fake news contra las izquierdas en Colombia y en México, acciones contra los intereses chinos en la región, evangélicos, en fin, ¿quién da más? Cuando se presentó la oportunidad de publicar aquí en Canal Red los audios obtenidos por el equipo del Honduras Gate que revelarían esta operación de injerencia de Estados Unidos e Israel en América Latina, procedimos a llevar a cabo con el equipo profesional de la plataforma los análisis, en primer lugar, de veracidad de los audios que nos presentaron. Comprobamos así las identidades de las fuentes que respaldaban los audios. Se trataba de fuentes directas de primera calidad. Nuestra obligación de secreto profesional y nuestro compromiso con la protección de la seguridad de esas fuentes, podrían liquidarlos aquí entre nosotros, nos obligan a la más absoluta confidencialidad respecto a sus identidades y a su rol, que sin embargo pudimos acreditar tanto sus identidades y su rol sin ningún género de dudas. En segundo lugar, tras examinar los audios y revisar con el equipo de Honduras Gate las auditorías técnicas de los mismos, acordamos con ellos que el banco completo de audios sería puesto a disposición del público en general y que se publicaría también el análisis forense de los mismos que acredita que no fueron fabricados ni manipulados. Hoy, Honduras Gate ha publicado ya tanto el banco completo de los 37 audios que componen la investigación como el análisis forense llevado a cabo con el programa Phonexia Voice Inspector. Phonexia es una empresa especializada en tecnologías de reconocimiento de voz y biometría. Cualquier persona puede acceder ya a los audios completos y a estos informes forenses en la página de Honduras Gate. Periódicos latinoamericanos de prestigio, como La Jornada de México o Página 12 de Argentina, han llevado la noticia a sus portadas, del mismo modo que las televisiones públicas de Colombia y de México han cubierto la noticia. También se han hecho eco de la noticia medios internacionales con diferentes sesgos, como Euronews, como Infobae o como Al Jazeera. Pero todavía quedan muchos medios por hacerse eco de una investigación que sirve para entender cómo operan Trump y sus proxies en América Latina. Esperamos que la publicación completa de los materiales de la investigación por parte de Honduras Gate sirva para que más gente conozca lo que está pasando. Por nuestra parte, Canal Red seguirá al servicio de la información, apostando por un periodismo riguroso, valiente y comprometido con los valores de la justicia social y la soberanía de los pueblos. Hoy en La Base hablamos del Honduras Gate. Bienvenidos y bienvenidas. La Base. En La Base hablamos del Honduras Gate, una exclusiva que está dando mucho que hablar, ¿verdad, Zugasti? Y tanto, y es que hay motivos. En La Base de datos vamos a escuchar esos audios para que juzguen por ustedes mismas y mismos. Manu Levín, ¿qué dice y qué no dicen los medios? Bueno, tras escuchar los audios que vamos a hacer junto con Zugasti, vamos a comprobar cuál es la dimensión que le dan los grandes medios de comunicación a este escándalo, a esta noticia que es mundial y cómo tratan esta información, no se lo pierdan. El asunto del Honduras Gate, Eduardo, no solamente se queda en Honduras y en América Latina, sino que tiene una significación geopolítica que llega a China, ¿verdad? Echar a China de América Latina. Ese es el fondo de la estrategia hemisférica de Trump. Queda clara en varios documentos oficiales y queda clara en cómo se relaciona con personajes como en este caso los líderes hondureños. Hoy contaremos además con Eric Tejada, fue ministro de Energía en Honduras. Arrancamos, compañeros. La Base de datos. Informa Irene Zugasti. Todo tuyo, compañera.
Pues el Honduras Gate está abriendo portadas en toda América Latina, aunque ni de lejos, ojo, todas las que merecería, y bueno, de hecho algunas, en fin, luego nos lo cuenta Manu. Pero la exclusiva, revelada por Canal Red, que muestra que nuestra compañera Valeria Duarte ha desgranado en Diario Red América Latina, es un escándalo político que expone de forma cristalina que América Latina es la pieza de caza mayor de Donald Trump y de Benjamin Netanyahu. Milei abre la puerta por el sur y en Centroamérica es Honduras la que se postula como base de operaciones. ¿Y cómo? Bueno, pues mediante una red de corrupción, de violencia política y de manipulación mediática. Y lo van a oír ustedes, así, en crudo, ya verán. Escuchen con atención esta sección y van a ver que deja poco para la imaginación. Es tan crudo como suena, tan perverso como parece y tan real como sus propios protagonistas. A ver, por si alguno ha vuelto del fin de semana un poco despistado, le ubicamos enseguida. Vámonos a Honduras, ya saben, 10 millones de habitantes, clave en el Triángulo Norte de Centroamérica. Si ustedes recuerdan, el país celebró elecciones hace relativamente poco, en noviembre de 2025. Tras un escrutinio muy cuestionado, el Consejo Nacional Electoral declaró ganador a finales de diciembre al candidato conservador Anas Riasfura, marcando el fin del gobierno de Xiomara Castro. Castro había logrado 4 años antes, en 2021, derrotar al conservador Juan Orlando Hernández, quédese con él, Juan Orlando Hernández, y lo hizo ¿cómo? Pues con un programa progresista de reformas y concentrando más del 50% del apoyo en el voto. Una victoria por las urnas que acabó con 12 años de gobierno del Partido Nacional. Y permítanme ir un poco más atrás para explicar el Honduras Gate en el marco regional. El país centroamericano es un estado atravesado desde hace años por golpes de estado, corrupción, narcotráfico, pobreza y una disputa feroz por el control de las instituciones. El punto de ruptura está en 2009. Aquel año, el presidente Manuel Zelaya fue derrocado por un golpe de estado. Durante su mandato, Zelaya empezó a acercarse a posiciones más progresistas y a la ola de gobiernos latinoamericanos que en aquel momento cuestionaban el modelo neoliberal. Ese giro fue intolerable para las élites hondureñas y el 28 de junio de 2009 los militares lo sacaron del país. A partir de ahí, Honduras entró en una etapa que muchos sectores del país llaman directamente narcodictadura. Primero Porfirio Lobo y después Juan Orlando Hernández, con elecciones muy cuestionadas, las de 2009, 2013 y especialmente las de 2017. Un bloque de poder formado por las élites económicas, el Partido Nacional, sectores judiciales, fuerzas de seguridad, medios de comunicación y, como se acabaría demostrando después, redes vinculadas al narcotráfico. Eso es lo que quebró Xiomara Castro de 2021 a 2025. Xiomara Castro obtuvo datos históricos de participación, pero dura poco la alegría en la casa del pobre, que se suele decir. Su legislatura fue un campo de minas prácticamente intransitable. Se fracturó el Congreso, el bloque conservador bloqueó prácticamente cualquier reforma estructural, la coalición se quebró y el establishment económico hondureño cerró filas en contra de ella. Castro se encontró un poder judicial heredado, unas instituciones contaminadas por años de corrupción y una oposición con mucho poder mediático y territorial. Y aún así, el gobierno intentó una cierta refundación del país, recuperando las empresas públicas, subsidios eléctricos, gratuidad escolar, inversión en carreteras y caminos y una apuesta por reactivar el campo. Pero en las elecciones del 2025, el viejo bipartidismo volvió a escena, como si nada hubiera pasado. El Partido Nacional y el Partido Liberal recuperaron el protagonismo, concentraron el voto y la candidata del Partido Libre de Rixi Moncada quedó en tercer lugar. Es que además en 2024 sucedió otro hecho muy importante en Honduras. El expresidente Juan Orlando Hernández, antecesor de Xiomara Castro, fue sentenciado por narcotráfico a 45 años de prisión. Él es el protagonista principal de nuestra historia, de estos audios. Hernández fue condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel. Le acusaron de enviar 400 toneladas de cocaína y de recibir sobornos. Los fiscales neoyorquinos habían calificado a Honduras como un narcoestado durante su mandato, que había asumido 10 años antes, en 2014. Hernández llegó a la presidencia de Honduras, uno de los países más violentos del mundo, con tasas de homicidio superiores a 80 por cada 100.000 habitantes, con un discurso de combate al crimen organizado y al narcotráfico. Spoiler, no pasó. Oh sorpresa, su gestión, apoyada por la oligarquía hondureña, tuvo resultados catastróficos para el país. Tejió una red clientelar masiva, militarizó la seguridad, privatizó territorios clave. La Corte Interamericana de Derechos Humanos llegó a describir a Honduras como uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos en el mundo. Y ojo, que ya entonces la DEA de Estados Unidos sabía que Hernández tenía vínculos con el narco, pero tanto Obama como el primer Trump le dejaron hacer. Hernández era un aliado fiel de Washington y de Tel Aviv.
frenó la migración a Estados Unidos, movió la embajada de Israel a Jerusalén y aunque su reelección en 2017 estuvo plagada de irregularidades, fue reconocida y avalada por la Casa Blanca. También, por cierto, otorgó exenciones fiscales, canales de tele y radio a la Iglesia evangélica. Podríamos decir que fue un adelantado a su tiempo, a Bukele, a Noboa o a Milei. Fue la detención de su hermano, de Tony Hernández, lo que marcó un punto de inflexión. En 2019 fue declarado culpable en Estados Unidos por tráfico de cocaína a gran escala y en 2021 fue condenado a cadena perpetua. De esta forma, tras dejar el poder en enero de 2022, cuando Xiomara Castro ganó, fue detenido y fue extraditado a Nueva York. Y aquí llega el nuevo giro de guión 2024. El triunfo de Donald Trump en noviembre de ese año cambió la suerte de Hernández. Trump le concedió un indulto presidencial en diciembre del 25, justo después de las elecciones donde ganó Nasri Asfura. Y ese indulto fue un mensaje directo a la élite política de Honduras y al propio Hernández, que le supuso pues un borrón y cuenta nueva. Recapitulemos, tenemos un país con un expresidente corrupto y condenado por narcotráfico que gobernó de 2014 a 2021. Gracias a Trump, ese mismo expresidente narcotraficante es indultado en 2025, mientras en el país la izquierda que gobernó de 2022 a 2025 pierde unas elecciones que gana Nasri Asfura el pasado noviembre entre denuncias de fraude electoral. Eso es, muy bien recapitulado. Pero ahora vamos con los audios, porque hoy sabemos, por la filtración de estos audios que Canal Red y Honduras Gate publican en exclusiva, que Israel paga presuntamente el indulto y que Trump le está ayudando a regresar a la presidencia del país. Así que Asfura quizá simplemente esté de paso. ¿Y para qué ha de volver Hernández a Honduras? Bueno, pues según estos mismos audios, para convertir al país centroamericano en un enclave de control geopolítico en todo el continente. Si recuerdan ustedes, las elecciones de Honduras, las últimas elecciones, estuvieron intervenidas por Donald Trump. Trump respaldaba explícitamente al candidato Nasri Tito Asfura y llegó a amenazar con cortar la ayuda a Honduras si su candidato no resultaba electo, es decir, una injerencia de libro. Tras las controvertidas elecciones del 30 de noviembre, Asfura fue declarado ganador con el 40,27% de los votos sin haberse culminado el conteo total. Detrás del apoyo a Asfura parece que se encubría un acuerdo más siniestro, el retorno de Juan Orlando Hernández para el control económico y militar de Honduras. Los audios filtrados revelan ahora quién habría pagado ese indulto: Israel. Así lo reconoce él mismo. El primer ministro de Israel nos va a dar el apoyo. Tuvieron todo que ver con mi salida. Escuchen, escuchen. Yo voy a empezar fuertemente a acusar con nombre y apellido a los que están truncándome todo mi proceso de regreso a Honduras. También les conseguí el contacto de las petroleras, les conseguí el contacto de las empresas, les conseguí todo. Y a mí no me están revolviendo, pero ni una pista de toda la situación que yo pedí. El dinero del indulto, ni queda luz de usted, ni queda luz de usted. Salió de una junta de rabinos y de una gente que apoyaba a Israel. Yo voy a ganar las elecciones. Voy a ser el primer candidato que voy a estar inscrito. Los audios filtrados a Canal Red América Latina revelan que el indulto fue gestionado mediante un intenso lobby liderado por Roger Stone y la bancada republicana en Estados Unidos con el apoyo del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Hay que abrir un poco los ojos, la situación global no está tan bien. El primer ministro de Israel nos va a dar el apoyo. Nosotros estamos muy agradecidos con él. Tuvieron mucho que ver ellos. Tuvieron todo que ver, de hecho, ellos con mi salida y negociación. Wow. El expresidente hondureño también es escuchado coordinando directamente con la consejera electoral, con Cosette López Osorio, con el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y con la exvicepresidenta María Antonieta Mejía. Volver, pero claro, ¿a cambio de qué? Pues de una nueva base militar estadounidense, de un canal interoceánico entregado a General Electric y de una ley a medida para empresas de inteligencia artificial de Estados Unidos.
nada mal, y también de la expansión de las CEDES, las zonas especiales creadas por los gobiernos anteriores, donde inversores privados podían operar con sus propias leyes, con sus propios tribunales, con ventajas fiscales, en fin, en la práctica auténticos estados dentro del Estado. Este experimento ultraliberal, impulsado por sectores del poder hondureño aliados con figuras como Peter Thiel, el de Palantir, entre sus principales promotores, apenas generó desarrollo real para la población y sí generó enormes beneficios para actores externos, al tiempo que puso en cuestión la propia soberanía de Honduras. Castro trató de revertir ese modelo en medio de una fuerte resistencia política, mediática y económica, pero no lo consiguió. Seguimos con los audios. Aunque Nasri Asfura declaró durante la campaña no tener ninguna vinculación con Hernández, los audios prueban que su llegada a la presidencia también fue parte de ese plan presuntamente diseñado por Trump y por el propio Hernández. En otro de esos audios se escucha al mismo Juan Orlando Hernández pedirle cuentas a Asfura, decirle algo así como: oye, chaval, estás en esa silla gracias a mí y gracias a Trump, que no se te olvide. Escuchen. Presidente, buenas tardes, un saludo. Aquí preguntándole sobre mi caso, si tiene alguna resolución, si tiene algo que compartirme para ver si han avanzado con el tema de la Corte Suprema de Justicia. Yo quiero pensar que usted no me va a hacer un lado a mí porque gracias a mí usted está sentado en esa silla. Presidente, voy a ser yo. Y espero su apoyo. Porque eso fue lo que hablamos con el presidente Trump. Tremendo. Y Asfura obedece. En otro audio, el propio Asfura deja claro cuáles son las condiciones de ese trato. Vamos a entregar el interoceánico al General Electric. Escuchen. Presidente, qué gusto saludarle. Ya tuvimos una sesión privada con los inversionistas y están muy positivos para ver la expansión en Roatán, de la sede y en Comayagua, para también Palmerola. Vamos a mover otra Palmerola específicamente ahí en Roatán, a donde está Próspera, una base, eso ya lo negociamos. También el interoceánico, ese tren lo vamos a dar se lo vamos a entregar a General Electric. Y ojo que esto es solo la primera parte, gente, porque la trama no acaba en Honduras. Otra tanda de audios revela que Juan Orlando Hernández montó en Estados Unidos una célula informativa con dinero público hondureño y $350.000 aportados por Javier Milei. El objetivo no es solo Honduras, es desestabilizar a los gobiernos de México y de Colombia con una estrategia de desinformación mediática coordinada desde la presidencia de Estados Unidos y también desde la Casa Rosada. Escuchen a Hernández explicarle su propio plan a Asfura. Necesito por favor que me manden a la cuenta de Rosales unos $150.000, por favor, porque aquí vamos a rentar un apartamento y hoy vamos a montar una oficina para poner una unidad de periodismo digital. Me lo va a manejar alguien más de aquí, del equipo del presidente de Estados Unidos. Bueno, él es de los republicanos que nos están colaborando. Nos van a montar un sitio de noticias donde van a sacar unos datos importantes sobre Manuel Zelaya y Xiomara Castro, que voy a transferir desde una cuenta de un amigo, a ver si te lo pueden entregar en efectivo, pero explícame qué vamos a hacer con eso, qué ganamos. Vamos a montar una célula, presidente, desde aquí, desde Estados Unidos, informativa, para que no nos rastreen allá en Honduras. Va a ser como un sitio de noticias latinoamericanas. Estuve en una llamada con el presidente Javier Milei y fue exitosa, muy buena. Y yo creo que en este punto podemos hacer cosas grandes para toda Latinoamérica. Se vienen unos expedientes contra México, se vienen unos expedientes contra Colombia, y lo más importante, contra Honduras, en este caso contra la familia Zelaya. También creo yo que necesitas un poco más de dinerito para vos. Entonces te vamos a mandar otros 150.000 y así vos podés sobrevivir un poco más allá. Vamos a sacarlo de INSEP.
Objetivo claro, golpear mediáticamente a Petro en Colombia, a Sheinbaum en México y a la familia Zelaya. La oposición a Hernández en Honduras, con la asesoría, por supuesto, de Estados Unidos y parece que con plata del gobierno argentino de Javier Milei. Lo dice el propio Hernández. Hay que extirpar el cáncer de la izquierda. Y es necesario yo tener esa liquidez porque vamos a montar una oficina aquí con el apoyo de algunos republicanos para poder atacar y ya extirpar el cáncer de la izquierda ahí de Honduras y de toda Latinoamérica. Le contaba que al presidente de Afura que pudimos hablar con Javier Milei y él está apoyando con $350,000 también. También otro gran amigo de nosotros de México está apoyando ya para el tema de los mexicanos. Estamos bastante listos y esperando que esto avance fuerte y... Presidente, si gusta, omitamos los detalles. Solo quería confirmar la cantidad. Ya que ya la sé, yo me voy a encargar de toda la gestión, $300,000 entonces. Y ojo, que no importa si para eso, para extirpar ese cáncer de la izquierda, se necesita sangre. No importa si hay que desplegar una doctrina del terror, como expone el propio Hernández al presidente del Congreso Nacional, a Tomás Zambrano. Escuchen. Honduras necesita fuerza, necesita logística, necesita sangre. Si vos querés tener a la gente controlada, necesitas oprimirla, exprimirla, contrarrestar la violencia, generando violencia. Es que es lo que el presidente Trump niega. Y vos hacete cuenta y caso que él va a estar ahí toda una eternidad. ¿Cómo? No sé, pero vos hacete cuenta y caso de eso. Ya se me casó a mí. Y no dejas tan blandito, no te toques el corazón. No dejas tan blandito. Si no, no puedes hacer el trabajo. Ahí dijo Pablo Escobar. Y todavía nos queda una tercera filtración de audios de este Honduras Gate en la que se expone una arquitectura para consumar la eliminación de adversarios políticos dentro de Honduras. Y ahí se puede escuchar a la consejera electoral, a Cosette López Osorio, hablar sobre Marlon Ochoa, que era un miembro del Consejo Nacional Electoral que denunció ese fraude electoral del 30 de noviembre del 25. Ella lo explica así: para él, cárcel o muerte. Oíme, ¿cómo vamos a seguir adelante sin haber sacado a este cabrón de Marlon del puesto? No se puede hacer nada, no se puede mover nada, no se puede tocar nada, no nos podemos ir a ningún lado sin que tengamos clara la posición del juicio político. Una vez hecho el juicio político nos vamos. Primero, cárcel o muerte. Yo así lo voy a decir, cárcel o muerte. Yo ocupo o sangre o despido. Clarita, la López Osorio. El plan está claro: perseguir y amenazar opositores con responsabilidades en el control electoral, comprar votos y restaurar a Hernández y a los suyos en el poder. Y ya tienen además un nuevo objetivo, como les decíamos y como informaba hoy Diana Carolina Alfonso en Diario Red: influir en las próximas elecciones presidenciales, las de Colombia. Israel y Estados Unidos buscan intervenir en los comicios colombianos de dentro de menos de un mes para frenar a Cepeda y a Quilpué del pacto histórico. Su apuesta es la uribista Paloma Valencia, que es defensora del retorno de la exportación de carbón a Israel. ¿Qué, compañeros, después de escuchar todo esto, cómo se os ha quedado el cuerpo? Pues la verdad es que ya lo han oído todos ustedes, no es que lo digamos nosotros, se lo han escuchado directamente a ellos. Y ya saben, si quieren escuchar los 37 audios enteros, pueden consultar todo el material en la página de Honduras Gate. Y si quieren que nosotros podamos seguir haciendo periodismo, suscríbanse a Canal Red. Gracias, Tugasti. Cada día estamos más cerca de quedarnos en el poder, de hacer lo que tengamos que hacer para no volver a caer en manos de los comunistas. Que aunque hayan sido buen gobierno, que aunque hayan bajado las cosas, hay que meterle en la mente a la gente, en la cabeza, que no fue así. Tremendo. Manu Levín, todo tuyo. Más claro, agua, vamos, compañeros. Impresionante. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Bueno, enseguida vemos lo que dice o no dice la prensa hondureña y extranjera sobre el escándalo del Honduras Gate.
Pero antes os recuerdo cómo trataron en diciembre, hace pocos meses, la noticia del indulto que le concedió Donald Trump a Juan Orlando Hernández. El País, desde España, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, indultado por Trump de su condena por narcotráfico, sale de prisión. El político cumplía 45 años de cárcel en Estados Unidos. El perdón le llega después de que el republicano vinculara la liberación a una victoria conservadora en las elecciones en el país centroamericano. El País enmarcaba así, sutilmente, el indulto a Juan Orlando Hernández en una lógica de injerencia política de Trump en Honduras. Así es, pero casi que hasta ahí llega el afilado colmillo de la prensa occidental, porque lo que recibimos en aquel momento, en diciembre, básicamente fue la noticia de la excarcelación de Hernández, casi a modo de teletipo, rodeada en todo caso de los clásicos eufemismos del presente. La razón, el extraño indulto de Trump al expresidente de Honduras condenado por narcotráfico. Juan Orlando Hernández, que cumplía 45 años de prisión por enviar cocaína a Estados Unidos, ha quedado en libertad tras un polémico perdón del presidente estadounidense. CNN, ¿qué hay detrás del indulto otorgado por Trump a Juan Orlando Hernández? El polémico indulto otorgado por el presidente Donald Trump a Juan Orlando Hernández agitó el ambiente en Honduras. El indulto a Juan Orlando Hernández, una maniobra sucia, otra más de intromisión política de Estados Unidos en Centroamérica, que deja en la más absoluta hipocresía toda su propaganda injerencista sobre la lucha contra el narcotráfico. Eso sería decir demasiado. Mucho mejor pon extraño, polémico. Un extraño y polémico indulto que agita el ambiente en Honduras, como cuando suena reggaetón o como cuando Edwin Rodríguez mete un gol. Agitaba el ambiente, que no se sabe si es algo bueno o malo, la verdad, o si eso generaba discusiones. El País, Honduras recibe dividida la liberación de Juan Orlando Hernández. Los hondureños, sumidos en la incertidumbre por el ajustado resultado de las elecciones, asisten con opiniones encontradas al indulto al mandatario. Trump saca de la cárcel a un narcotraficante como parte de una campaña de injerencia en Honduras. Opiniones encontradas. Qué interesante este debate, ¿verdad? La soberanía de los países americanos. Un interesante debate con opiniones plurales. Y de nuevo, os cuento que con esto de extraño, polémico y tal, ya se tiraron un triple los diarios que introdujeron esos tenues adjetivos, porque hubo muchos otros que directamente con lo que vinieron fue con enfoques favorables al indulto farsa. Deutsche Welle, desde Alemania. Trump indulta a expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. El mandatario estadounidense dijo que el político centroamericano condenado por cargos de narcotráfico ha sido tratado de forma severa e injusta. Qué injusta y severa ha sido la vida con el pobre Juan Orlando Hernández. ¿Quién le devuelve ahora todo lo que le quitaron? Que lo indemnicen con una tonelada de perico. Y si no lo hacen por él, al menos háganlo por su esposa. Radio Televisión Española. El expresidente hondureño Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, en libertad tras recibir indulto de Trump. Había sido condenado a 45 años de prisión tras ser extraditado al país norteamericano en 2022. Su mujer agradece el perdón presidencial. Mi esposo volvió a ser un hombre libre. Punto, set y partido, terrícolas. ¿Acaso alguien puede dudar ante la sonrisa de esta gran mujer? Y todavía hay periódicos con que si es polémico, que si es extraño. Pónganse en fila y discúlpense con esta señora que ha sufrido mucho. Bueno, pues este fue más o menos el panorama en la prensa durante la última parte de 2025, cuando también pasaron otra serie de cosas, porque mientras se daba carta de naturaleza a patrañas como el Cártel de los Soles, ¿recuerdan ustedes? O se presentaba el asesinato de pescadores en el Caribe por Estados Unidos como actos básicamente justificados en el marco de la supuesta lucha contra el narcotráfico, resulta que al mismo tiempo se contaba como si nada el hecho de que Trump sacara de la cárcel a un narcotraficante condenado como parte de una estrategia para meter sus estadounidenses narices en Honduras. Que eso como mucho era algo extraño, polémico, agitaba el ambiente, y eso cuando no se decía directamente que la vida había tratado a este narcotraficante de manera muy injusta y que miren su esposa qué contenta está. Un discurso mediático absolutamente contradictorio, porque así necesita ser, claro, para alinearse con la agenda injerencista e imperialista de Estados Unidos en América Latina. En fin, pues como para creerse algo de lo que nos cuenta el poder mediático sobre el narcotráfico. Y sobre los audios del Honduras Gate que hemos publicado nosotros, ¿qué está diciendo ahora ese poder mediático? Pues os cuento, Pablo. Hay algunas piezas publicadas, además de Diario Red, El Plural, Euronews, El Imparcial, El Soberano desde México, El Ciudadano, Telesur, La Jornada,
Infobae, Al Jazeera, lo mencionábamos al principio. Hay toda una portada en Página 12 en Argentina sobre la implicación de Milei en este escándalo, pero yo tengo que decir que la actitud general, tratándose de una información de este calibre, pues es el perfil bajo, cuando no, el silencio. Empezando por la propia prensa hondureña, porque si uno repasa ahora mismo, les animo a que lo hagan, las portadas digitales de los principales medios de comunicación de Honduras, BTV, El Heraldo, La Prensa, La Tribuna, Televicentro, etcétera, no encontrará ni una sola palabra, ni una sola mención a los audios del escándalo. Hay más información en la prensa internacional, aunque con los enfoques dominantes que enseguida veréis, que en la propia prensa, en la gran prensa hondureña, lo cual es bastante alucinante. Vigilar al poder, le llaman a esto, y eso de nuevo, compañeros, en el mejor de los casos, porque los contenidos que sí hay sobre esto en los grandes medios hondureños, y con meritorias excepciones, de lo que informan resulta que es de la reacción de Hernández, reproduciendo sus argumentos. Radio América, expresidente Hernández desestima filtración de supuestos audios y acusaciones como las de Gustavo Petro. Univisión, Juan Orlando Hernández, indultado por Trump, insiste en que fue víctima de una conspiración. Juan Orlando Hernández volvió a agradecer al presidente Donald Trump por el indulto que le otorgó y que le permitió dejar una prisión federal en ese país, donde cumplía una sentencia de 45 años por narcotráfico. 11 noticias. ¿Qué dicen audios que trascendieron de Juan Orlando Hernández? ¿Son verdaderos o falsos? Esto dice el expresidente. Hernández sostiene que se trata de una falsificación que busca manipular la opinión pública. A través de su cuenta en la red social X, el exmandatario rechazó categóricamente el contenido y arremetió contra quienes lo difundieron. ¡Qué ridículo! ¡Da risa! ¡Qué bajo han caído!, escribió, al tiempo que acusó a sectores de la izquierda radical de promover una narrativa engañosa utilizando las mismas tácticas de siempre. ¿Algún ejemplo más? Noticias 24/7, exactamente lo mismo. ¡Qué ridículo! ¡Qué bajo ha caído! Juan Orlando Hernández explota por audios filtrados y lanza dardos a la izquierda. Lo de los audios del Honduras Gate, pues no nos hemos enterado, pero ya que pregunta le respondemos. Supuestos audios y acusaciones, falsificación, manipulación, narrativa engañosa, conspiración, persecución política de la izquierda radical. Es ridículo, qué bajo han caído. Hernández lo desestima y rechaza categóricamente. Gracias de nuevo, Donald Trump. Pues así se las gasta la gran prensa hondureña y cuenta, por cierto, con la ayuda de medios españoles. El debate. Juan Orlando Hernández es presidente de Honduras, indultado por Trump. Mi juicio fue parte de una persecución política de la izquierda. Desde algún lugar de Florida, dice el debate, el expresidente hondureño defendió su inocencia y explicó las razones del presidente Trump para incidir en las elecciones de su país. En algún lugar de Florida de cuyo nombre no quiero acordarme, ni de lo que hacía este caballero andante con la cocaína tampoco quiero acordarme, un hidalgo de castellano nombre Hernández denuncia que ha sido perseguido por la todopoderosa izquierda radical. En fin. Qué cuentos tan apasionantes que nos cuenta la prensa cuando se trata de defender a Estados Unidos y a sus caballeros narcos. Y terminamos con mi preferido de hoy, cortita y al pie. Agencia F, titular. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Basta ya de estar jodiendo con mi nombre. No, querido Juan Orlando, tu nombre, por más que te ayude Donald Trump y la prensa vendida, ya te lo jodiste tú solito. Aquí seguiremos informando. Gracias, Manu. Algo que surgió y que nos llamó mucho la atención es que sí hubo mucho eco en distintos países, en Argentina, en Colombia, en México ya está resonando porque justamente golpea explícitamente a estos gobiernos y llama la atención que no está sucediendo en Honduras. Los medios convencionales y tradicionales ahí no están hablando del tema. Es como el elefante en la habitación del que nadie, absolutamente nadie quiere hablar, pero que revela un montón de cosas. Así funciona. Eduardo García, todo tuyo. Vamos con ello. Clima de guerra, con Eduardo García. El eje central de la política hemisférica de Estados Unidos de Donald Trump puede resumirse en una consigna reiterada por el propio presidente y por su entorno. This is our hemisphere. Este es nuestro hemisferio. Y a ver, más allá de su carga simbólica, esta frase se traduce en un objetivo muy concreto: expulsar a China de América Latina. Una lógica que no se limita a cuestiones militares o de seguridad, sino que abarca también la dimensión económica, financiera y de infraestructuras, donde la presencia de Pekín ha crecido de forma sostenida en los últimos años. Y además se concreta de forma muy precisa, y lo hemos visto con Honduras, aunque no solo ahí, ahora les contaré. Pero antes vamos a ver algún que otro ejemplo. La política extorsiva de Trump contra gobiernos latinoamericanos pues está funcionando. Desde luego no podemos decir que Trump esté cumpliendo de manera definitiva y absoluta sus objetivos,
como tampoco podemos decirlo en ninguna parte del mundo. Pero oye, al César lo que es del César. Está consiguiendo algunos éxitos en lo de expulsar a China de América Latina. Trump ha desplegado una estrategia que combina presión política, incentivos económicos y amenazas diplomáticas. Tampoco es esto una novedad en sí mismo para Estados Unidos, pero la meta sí es novedosa y la magnitud de los esfuerzos en parte también. Quiere reducir al mínimo la influencia de China en la región y quiere consolidar a Estados Unidos como un socio preferente y en algunos casos un socio excluyente para los países latinoamericanos. Cualquier acuerdo relevante con empresas o con instituciones chinas pasa a ser visto en la doctrina de Trump como un desafío directo a los intereses estadounidenses que, evidentemente, pues tiene que ser combatido. Un ejemplo ilustrativo se encuentra en Panamá. Nuestro diario Red. Panamá, la primera victoria del imperialismo de Trump. Tras amenazar al gobierno panameño con el uso de la fuerza para recuperar el control del canal de Panamá, el ejecutivo de José Raúl Mulino, de corte derechista, cedió. Panamá aceptó la no renovación de su acuerdo con la República Popular China, vigente desde 2017 y que aseguraba un encaje interesante del país en la nueva ruta de la seda del gigante asiático. Más de Diario Red. Trump versus China. El litigio por los puertos panameños. Las presiones de Washington, informábamos, han logrado que la Corte Suprema de Panamá anule el contrato de la empresa hongkonesa CK Hutchison para la gestión de dos importantes puertos en el canal de Panamá, Balboa y Cristóbal, que llevaba varios años activo. Ya ven que allí donde Trump encuentra gobiernos o líderes afinos, pone el ojo, y allí donde pone el ojo, pone el chantaje y la extorsión. Y evidentemente la misma lógica se extiende a otros países en América Latina, entre ellos Honduras. Allí las conversaciones entre Nasri Asfura y el expresidente Juan Orlando Hernández, de las que nos ha estado hablando Zugas, pues revelan con claridad la directriz estadounidense: priorizar el capital norteamericano. Presidente, qué gusto saludarle. Ya tuvimos una sesión privada con los inversionistas y están muy positivos para ver la expansión en Roatán, de la sede, y en Comayagua, para también Palmerola. Vamos a mover otra Palmerola específicamente ahí en Roatán, a donde está Próspera, una base, eso ya lo negociamos. También el interoceánico, se lo vamos a entregar a General Electric. El contenido de esas conversaciones muestra además el alcance de los compromisos asumidos con la administración Trump. Asfura detalla, como han escuchado, proyectos de inversión y desarrollo vinculados a actores estadounidenses, subrayando la exclusión deliberada de competidores chinos. En un fragmento especialmente revelador señala: ya tuvimos una sesión privada con círculos inversionistas y están muy positivos para ver la expansión en Roatán de las sedes y en Comayagua, y además una base militar. Eso ya lo hemos negociado. También el interoceánico se lo vamos a entregar a General Electric. Este tipo de acuerdos no solo refuerza la presencia empresarial estadounidense, sino también consolida una red de dependencia económica. La prioridad otorgada a los capitales de Estados Unidos se convierte así en una condición implícita y a veces incluso explícita para mantener buenas relaciones con Washington. A cambio, los gobiernos alineados pueden recibir beneficios como acceso preferencial a créditos o respaldo financiero en momentos críticos, o incluso indultos a narcotraficantes amigos. El caso de Argentina también ilustra este mecanismo. Se acordarán ustedes de que Javier Milei recibió apoyo económico, unos 20.000 millones de dólares de nada, en un momento bastante delicado, en vísperas de las elecciones legislativas de 2025, para que no se viniera abajo su plan económico, básicamente. A cambio, Javier Milei no solo había rechazado la entrada de Argentina en los BRICS, sino que había alineado completamente a Argentina con la doctrina internacional de Donald Trump, incluso en América Latina, había empezado un considerable desacoplamiento de China y había impulsado reformas como el régimen de incentivo a las grandes inversiones, el famoso RIGI, que está básicamente pensado y diseñado para permitir que grandes capitales, especialmente capitales estadounidenses, pues puedan expoliar los recursos argentinos y no dejar ni medio dólar en el país. Y en Honduras ese patrón parece repetirse. Las negociaciones apuntan a abrir sectores estratégicos a empresas norteamericanas mientras se cierran las puertas a China. El beneficio para Washington es doble. Por un lado, favorece a grandes compañías estadounidenses y por otro, limita la capacidad de Pekín para expandir su influencia en mercados latinoamericanos mediante ofertas competitivas, especialmente en infraestructura. Otro de los elementos clave de esta estrategia es la reconfiguración de las cadenas de suministro y de los acuerdos de compraventa. En otro fragmento de los audios, Asfura dice esto, atención.
y la idea es también comprar todo lo que es metales y demás, específicamente a Argentina y a Estados Unidos, evitando Canadá y China, por unas advertencias que recibimos. Los chinos estaban ofertando, pero nosotros no vamos a ceder. Vamos a ponerle un alto a eso. Y sobre la carta el secoto hondureño. La idea es también comprar todo lo que es metales y demás, específicamente a Argentina y a Estados Unidos, evitando Canadá y evitando China. Esas fueron las advertencias que recibimos. Los chinos estaban ofertando, pero nosotros no vamos a ceder. Ojo, la advertencia estadounidense, no solo restringir inversiones chinas, sino también reducir su participación en el comercio de bienes estratégicos. A ver si os pensáis que Donald Trump va a dar algo gratis. La instrucción es clara: evitar comprar a Canadá y a China. O sea, no comprar a China, no permitir inversiones chinas, condenar internacionalmente a China, echar a China de América Latina. Es así de simple. Pero no vayan ustedes a pensar que esto es una ocurrencia o que es cosa de Honduras. Y ya el marco doctrinal de esta política anti-China en América Latina se encuentra en la Estrategia de Seguridad Nacional publicada en noviembre del año pasado. En este documento, los Estados Unidos reafirman su intención de convertirse en el socio preferente de América Latina y de limitar la presencia china en lo que consideran su patio trasero. No lo dice exactamente así, pero vamos, hay que ser bastante inocente para no leer entre líneas. Dice lo siguiente: documento oficial de la Casa Blanca, National Security Strategy, noviembre de 2025. Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la doctrina Monroe para, atención, restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y proteger nuestro territorio nacional y, atención otra vez, nuestro acceso a geografías clave en toda la región. Negaremos a competidores no hemisféricos, ¿quién será?, la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio. Insisto, negar a competidores no hemisféricos, o sea, China, y garantizar el acceso de Estados Unidos a geografías y activos clave, como si fueran suyos. ¿Dónde? Pues en América Latina. Yo creo que más claro, agua. Y evidentemente, para llevar a cabo este plan, Trump necesita amiguitos, o sea, súbditos. Y son varios los líderes que sabemos que están encantados de jugar ese papel. A ellos Trump los trata bajo la vieja premisa del palo y la zanahoria. ¿Te portas bien? Te ayudo a ganar unas elecciones, te doy 20.000 milloncitos de dólares para que tu plan económico aguante unos meses más, te levanto aranceles que previamente te había puesto. ¿Que te portas mal? Atente a las represalias. Más o menos así lo dice en el documento. Leo textualmente: la política estadounidense debería centrarse en, ojo, reclutar campeones regionales que puedan contribuir a crear una estabilidad tolerable en la región, incluso más allá de las fronteras de esos socios. Estas naciones nos ayudarían a frenar la migración ilegal y desestabilizadora, neutralizar los cárteles, la manufactura local y desarrollar las economías privadas locales, entre otras cosas. Y ojo a esta frase: recompensaremos y alentaremos a los gobiernos, a los partidos políticos y a los movimientos de la región que se alineen ampliamente con nuestros principios y con nuestra estrategia. Una recompensa puede ser un indulto. ¿Quieres ser un pringado comunista que hace negocios con los chinos? ¿O prefieres ser uno de los nuestros? Elige sabiamente y libremente. Joder, con la trampa de la deuda china. ¿Y esto cómo lo llamamos, Eduardo? Bueno, al menos no hay ninguna deuda de por medio, ¿no? Que sepamos. En fin, el caso es que en este esquema, actores locales como Asfura o como Hernández desempeñan un papel clave. Sus decisiones y negociaciones facilitan la implementación de esa misma estrategia estadounidense, alineando las políticas nacionales, en este caso de Honduras, con los intereses de Washington y alejando a sus países de China, incluso cuando esto va en contra de los propios intereses nacionales. Por eso Panamá rompe con la ruta de la seda, a pesar de las ventajas, o rompe con C.K. Hutchinson, a pesar de no haber tenido ninguna queja de su gestión de los puertos en el Canal de Panamá en muchísimos años. Argentina no entra en los BRICS, a pesar de tener el aval de todos sus miembros. Y Honduras, pues decide someter su futuro a Donald Trump. Lo que de toda la vida hemos llamado cipayos. En fin, gracias, Eduardo. Y hay que matar a la gente para nosotros poder estar tranquilos, se va a hacer. Si hay que regresar a la
represión para controlar el país se va a hacer. Hay que hacer todo lo que tengamos en las manos posibles para no volver a soltar el poder. Y hay que hacer que todo lo que va a pasar, muerte, asesinatos, secuestros, vienen por parte de los comunistas. Como anunciábamos, hoy nos acompaña Eric Tejada. Tejada fue ministro de Energía en el gobierno de Xiomara Castro. Muchísimas gracias, Eric Tejada, por atender a la base. Buenos días. Saludos, Pablo. Un placer estar con ustedes. Quería preguntarte, ¿te ha sorprendido escuchar a Juan Orlando Hernández decir lo que dicen estos audios? No. Nosotros en Honduras se conoce muy bien la trayectoria de Juan Orlando Hernández. Su hermano prácticamente desde el 2004 venía traficando con droga e introduciéndola a los Estados Unidos y era muy sabido que tenía una red fuerte de narcotráfico en Honduras. Es algo que se sabe aquí en el país, que todos lo sabemos, un secreto a voces, y todo el proceso de condena primero del hermano de Juan Orlando Hernández, Tony, y después de él, no deja dudas en la gente de que efectivamente estamos ante prácticamente un cártel que tomó control de la presidencia de la República. ¿Qué tal, señor Tejada? Buenas tardes. Le queríamos preguntar también, esa dependencia de Estados Unidos que se refleja y que se ve claramente expresada en los audios, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta qué punto Estados Unidos está interviniendo la vida política de Honduras? Eso no es nuevo, ¿no? Prácticamente la vida política de Honduras no se concibe o ha sido históricamente con injerencia de Estados Unidos. Y Honduras ha sido un centro logístico, ¿no? Ustedes mencionaron un enclave geopolítico importante. En 1954, por ejemplo, en Guatemala, cuando derrocan a Jacobo Arbenz, Honduras envía tropas y acá es su centro logístico, donde salen aviones estadounidenses para atacar Ciudad Guatemala, ¿no? Otro punto importante es cuando se construye la base militar Sotocano, Palmerola, en 1981, que sirve de centro, de hub, para atacar al FML en El Salvador. Evidentemente, acá la contra la revolución sandinista en Nicaragua también sirve de sede, y también a los movimientos insurgentes en Guatemala en los 80, ¿no? Entonces, la injerencia de Estados Unidos ha sido permanente. Continuó en el golpe de Estado contra Manuel Zelaya el 2009. En el fraude electoral del 2017, la encargada de negocios de Estados Unidos le levanta la mano a Juan Orlando Hernández en el Tribunal Supremo Electoral, y prácticamente siempre el bipartidismo, el Partido Nacional y el Partido Liberal, para estas elecciones estilo Honduras, siempre amañadas, tienen que recibir la bendición de Washington para elegir presidente. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar hoy en la base. Escuchábamos hace un momento en estos audios a sus protagonistas hablando de crear una estructura de desinformación para influir en diferentes procesos electorales en América Latina. Le pido un breve análisis sobre la importancia que tienen estos nuevos instrumentos en la política de nuestra época y cómo afectan a la democracia. Sí, o sea, Juan Orlando Hernández se ha relacionado ahora con toda la extrema derecha, la ultraderecha latinoamericana, y están siendo modelos empaquetados para implementar en los países de desestabilización y fraudes, cooptación de las elecciones para imponer a los candidatos de la extrema derecha. Lo que le revelan los audios es grave financiamiento desde instituciones de Honduras, del presidente Milei, y no es extraño que Juan Orlando Hernández ahora esté organizando estos grupos que pretendan desestabilizar a Colombia, a México y a Brasil, que son los gobiernos progresistas, ¿no? Cuando estuvo las elecciones en Honduras el 2025, la presencia de agentes de extrema derecha en el país fue constante, y además ellos fueron asesores de toda la campaña de Narria Pura. ¿Cómo está? Bueno,
Bienvenido, muchas gracias por atendernos aquí en La Base. Yo le quería preguntar por un audio específico, un intercambio en el que Narri Asfura habla, ¿no?, de cómo Trump le habría puesto como advertencia o como exigencia que rompiesen con China, ¿no? Es decir, que dejasen de negociar con China y que priorizasen los acuerdos con Estados Unidos. Hemos visto cómo el gobierno de Trump ha logrado que algunos gobiernos regionales rompan relativo totalmente con China. El caso panameño es quizá el más paradigmático. Y vemos también ahora ese empeño con Honduras. ¿Qué perdería Honduras? ¿Qué pierde Honduras si efectivamente cede ante esta extorsión del gobierno de Trump y anula contratos con empresas o con instituciones chinas, o se cierra a las inversiones, por ejemplo, en infraestructura que puede ofrecerle China al país? Sí, habían avances muy importantes en el tema de energía con China, ¿no? La construcción de represas. Honduras tiene que construir represas para crear infraestructura que sea resiliente a los efectos del cambio climático. Y el gobierno del expresidente Xiomara estaba teniendo avances muy importantes con China en este sentido, ¿no? También el apoyo de China en reconstrucción de escuelas, ¿no?, en infraestructura escolar, y en salud también era fundamental. A pesar de que fue el gobierno de la expresidenta Xiomara quien abrió relaciones diplomáticas con China y solo tuvieron 3 años prácticamente de gobierno, los avances en las inversiones chinas en materia de infraestructura eran importantes, ¿no? Otro punto clave es que las empresas chinas estaban llegando, participando en las licitaciones públicas internacionales que hacía el gobierno, y estaban ganando porque son bastante competitivas, y eso molestó mucho a la embajada de Estados Unidos y a personeros estadounidenses en el país. Entonces, parte de toda esta arremetida que hubo con la imposición de AFURA tiene que ver justamente el crecimiento de la presencia china en Honduras y el desarrollo de proyectos estratégicos de infraestructura en el país. Y Tejada, muchísimas gracias por atender a Canal Red y a La Base. Hasta pronto. A la orden, un placer, saludos. Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece aquí a mi izquierda en sus pantallas. Les dejamos con un tema de estopa que quizá escuchó Juan Orlando cuando salió de la cárcel, Cacho a Cacho. Hasta mañana.